a lo mejor me gustaría que incluso llegara hasta lo más alto, porque no se entiende este tema. O sea, Es importante que se entienda. de verdad, o sea, yo he trabajado y últimamente he estado trabajando con gobiernos de diferentes estados, Nayarit, Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, o sea, y no lo entienden, o sea, no entienden qué son los semiconductores, o sea. El Instituto Tecnológico de Aguascalientes, a través de la Coordinación de Educación a Distancia, les da la más cordial bienvenida a Voces del TEC, un espacio de diálogo y reflexión, donde exploraremos temas actuales que impactan nuestras vidas y nuestra formación como ciudadanos digitales, críticos y responsables. Les invito a abrir mente y oídos, a cuestionar, aprender y compartir. ¡Comencemos! ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, o la hora que sea la que nos estén sintonizando, una vez más aquí en Voces del TEC. Mi nombre es Eliseo Alvarado y el día de hoy pues tenemos unos invitados que ya tenía tiempo que los estábamos esperando aquí en el programa, que son el maestro Iram y Uriel Jaramillo, que es un exalumno de aquí del Tecnológico, de la carrera de electrónica. Y pues él es uno de los que impulsó este proyecto muy importante, que es el primer microchip que se diseñó aquí en el Tecnológico. Y pues gracias a las intervenciones del maestro Iram y también como a este impulso que los alumnos han tenido, pues ha surgido la carrera de semiconductores y próximamente el Laboratorio Nacional de Semiconductores y Electromovilidad. Bienvenidos. ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por invitarnos. ¿Qué tal, Eliseo? ¿Cómo estás? Maestro, ya su apretada agenda por fin le permitió estar aquí, que está aquí a unos edificios de distancia, pero pues es que el tema es sostener todo lo que el tecnológico ofrece, los programas, los laboratorios, es muy demandante, ¿no? Así es, sí hemos estado trabajando desde hace prácticamente 2 años y medio, desde que vino la invitación o la orden por parte del gobierno federal para impulsar el tema de semiconductores. Desde entonces, pues el Tecnológico de Excelencia ha tomado la batuta, ha tomado el liderazgo en la parte de capacitación. Para los demás tecnológicos se hizo la carrera, se hicieron los posgrados, especialidades, especializaciones, se han entregado 2 diplomados nacionales para empezar a dar a conocer el tema, que hay mucha confusión, todavía mucha falta de conocimiento de qué se trata el tema de semiconductores, dónde hay que trabajar, dónde hay espacios de oportunidad. Entonces pues sí ha sido pues mucho trabajo. Y Uriel, que ya tuvimos aquí entrevistando a Eric Jaramillo, o Pozoco 2000, también conocido en las redes sociales, y pues ahora vienes tú. O sea, me sorprende cómo 2 exalumnos de aquí del Tecnológico tienen un enfoque tan similar, pero también tan particular. Pues sí, fíjate que es curioso cómo Pozoco y yo, que precisamente compartimos apellido, ambos pues estamos muy activos en la parte de semiconductores, microchip, diseño, él de un lado, yo del otro, pero pues finalmente pues tratar de apoyar a esta iniciativa. O sea, yo soy de la idea de que pues, se necesita pues una visión pues muy grande y que pues sí se necesita mucho trabajo. Ahorita pues estamos trabajando para darle difusión a todo este tema y, como ya mencionaba el maestro Iram, pues tratar de que pues se dé a conocer lo que es, porque pues efectivamente pues hay mucha desinformación hasta el momento. Pero platíquenos primero, veo que tienen aquí el microchip, que fue el que se diseñó, lo tienes en tus manos ahorita. Sí, ya está. Así lo puedes mostrar tantito aquí a la cámara. A ver si ahí se alcanza a ver. Muy bien. Pues veo que está perfectamente anclado a esta, ¿cómo le podemos decir? Como tarjeta madre. Sí, una tarjeta PCB. Ok, es un PCB. Platíquenos cuál fue el proceso para desarrollar el primer microchip que el director siempre trae y lo presume por todos lados, el primer microchip diseñado por alumnos del Tecnológico. Pues, bueno, es un proyecto, pues como un proyecto piloto para, pues sí, principalmente la idea era
mostrar que las herramientas de uso libre podrían llevarnos a un diseño fabricable. Y gracias aquí al apoyo de Uriel, que él tiene pues ya mucha práctica y mucha experiencia en ese tema, nos estaba apoyando mucho. Tuvimos actividades aquí en el Tecnológico en un año en el que tuvimos lo que le llamamos la Semana de Ingeniería. Aquí Uriel nos estuvo acompañando, tuvimos estudiantes de la carrera de Ingeniería en Semiconductores ya en ese momento, estudiantes de electrónica, y pues todo el mundo estuvo participando, cada quien aportó un pedacito para que esto se llevara a cabo con éxito. Entonces también mucho agradecimiento a Uriel por todo su apoyo en estos proyectos que han ido madurando mucho lo que estamos haciendo en el tema de nosotros de capacitación principalmente. El TEC ha estado, como te decía, tomando liderazgo en el tema de capacitación, y es una de las cosas en las que pues no nomás es teórico, sino que llevar las cosas prácticas, y pues Uriel nos ha apoyado mucho para dar ese paso de calidad, gracias a su experiencia, a lo que él estaba haciendo. Entonces se dio este proyecto, estamos por iniciar, no iniciar, más bien por concretar 2 más en este próximo mes. Entonces esperemos que todo vaya surgiendo. No sé, Uriel. Pues sí, esta iniciativa surgió a raíz de que pues, yo al terminar mi ingeniería aquí en el Tecnológico, yo empecé a estudiar una maestría en Sinvestav, en la Unidad Guadalajara, que de ahí pues empezó a surgir esa cercanía que yo empecé a tener con las herramientas de uso libre. Una empresa en Estados Unidos pues nos apoyó con la parte de fabricación, y pues patrocinado por empresas grandes como Google. Entonces este chip es uno de tantos que se han mandado a fabricar con esas herramientas. Personalmente pues sería el 10º que se ha mandado a fabricar, cosa que incluso pues en México llega a ser un poco difícil a veces fabricar uno solo. Entonces se dio la oportunidad de poder venir aquí al Tecnológico en colaboración con el maestro Irán, para poder diseñar este primer microchip, y mandarlo a fabricar. O sea, fue un esfuerzo de muchos para poder tener este primer chip, que la verdad es que es un logro impresionante para México y para el Tecnológico. O sea, no hay, yo diría que no hay ningún otro tecnológico en México que tenga la oportunidad de haber fabricado un microchip. Porque bueno, nos metemos a lo que son costos de fabricación, y pues es otro mundo completamente. Porque bueno, nos metemos a lo que son costos de fabricación, y pues es otro mundo completamente. Sí, justamente el otro día platicamos con Eric sobre los retos que enfrenta el país al meterse en esta industria, que pues realmente pues para producir los laboratorios pues es todo, pues es una inversión muy grande, ¿no? Entonces por eso ahorita ya platicando con el maestro Irán, pues por eso es como el enfoque de la carrera, ¿no? Que es diseño en semiconductores. Así es. Ahorita el enfoque es principalmente en diseño, más bien podemos decir diseño de circuitos integrados, que están obviamente basados en la tecnología de semiconductores, o más bien el uso de los semiconductores para hacer circuitos electrónicos. Ese es el enfoque principal, ya que el tema de fabricación sí nos queda todavía muy lejano como país. Hay realmente muy pocas instituciones que han intentado o tienen algunas cosas de fabricación, pero son cosas que se utilizaron en los 80s prácticamente, son tecnologías de más de 30 años, y no tienen los procesos completos. Prácticamente ninguno de las instituciones que tienen ahorita algo de fabricación no son procesos completos. Pueden fabricar sensores, pueden hacer deposición química por vapor, pueden hacer sputtering, que es otra técnica para depositar material, hacer capa delgada e ir armando ciertos circuitos o ciertos dispositivos, pero un proceso completo CMOS, en el cual, digamos, tengamos los transistores MOS complementarios para hacer diseños completos que pudieran ser realmente comerciales, pues no tenemos eso, ¿no? Entonces, lo que podemos entrar rápido es en las áreas de diseño, conocer cómo se diseña, cómo se prueba un chip, cómo se lleva desde una idea hasta poderlo fabricar. Nosotros no lo podemos fabricar, pero hasta poderlo mandar a fabricar más bien. Es un tema muy complejo, muy técnico, y es la parte que estamos enfocándonos. Una vez que tengamos visualizado y realmente entendido esa parte, pues hay que visualizar ahora sí
la etapa de fabricación, en el cual, de todas maneras, ya nosotros hemos estado pues, viendo hacia dónde podemos avanzar en el tema de fabricación, porque es un tema que también tenemos que integrar en algún momento a nuestras instituciones, tanto educativas como esperemos que también industriales, para que se complete todo el camino desde conceptualizar una idea hasta tener una fabricación, todo en México. Nos va a llevar tiempo, es costoso, pero pues tenemos que visualizarlo. Ya vimos los primeros pasos de diseño, ya vimos hacia dónde vamos a caminar con eso, estamos empezando a visualizar el tema de fabricación. Y pues Uriel también ha estado apoyándonos mucho con esto, él tiene mucha experiencia en el tema. Ok, pues estoy viendo como el microchip, o no sé cómo llamarlo exactamente. Sí, un microchip. Sí. De hecho, lo tenemos en 3 partes. A ver. Bueno, si se alcanzara a ver, si no, pues ahí, si no le pasamos una foto. Sí. En esta parte cercana, tenemos el encapsulado de lo que es, bueno, un encapsulado en acrílico del microchip. Aquí se alcanza a ver un cuadrito muy pequeño, pero pues este es el microchip diseñado que tenemos una representación gráfica pues aquí. Claro. Que sería esto mismo, pero pues aquí. Y después tenemos otro que ya sería encapsulado, porque los semiconductores pues no se ponen así nomás, sino que se encapsulan para poderle poner ya los pines que van directamente hacia las placas, que este es otro, o sea, es como los pasos. Ahí, es como sin capa. Un pequeño museo del... Exacto, encapsulado sobre una tarjeta y después si lo vemos acá, aquí también está encapsulado ya. Pero pues está sobre una tarjeta que ya nos da la oportunidad de mandarlo hacia estos LEDs que tenemos aquí arriba. Entonces lo que hace este chip en este momento pues es lo que le conocemos como multiplexación de microchips. O sea, tenemos 64 chips independientes que pueden contener lo que sea, calculadoras, un semáforo, un controlador por un motor, y se multiplexan para poderse utilizar como proyectos independientes. Entonces, está muy interesante este proyecto porque pues, da la oportunidad a que mucha más gente pueda fabricar en muy poca área de un semiconductor, un microchip. Y en específico está diseñado, o sea, tengo entendido que cada microchip está diseñado como para ciertas funciones, ¿no? ¿Cuál es su función principal? Pues fíjate, una pregunta muy recurrente cuando hacemos un microchip es, ¿y qué hace? Bueno, o sea, cada microchip puede hacer cosas completamente diferentes. O sea, puede ser un receptor para, no sé, algún tipo de comunicación, puede ser, como mencionaba, una calculadora, puede ser, no sé, el controlador para un sensor de una cámara, por ejemplo. O sea, son muchas cosas que se pueden hacer con los semiconductores. Finalmente, lo que hace, pues es eso, o sea, simplemente dividir el espacio para poder utilizarlo y hacer muchos proyectos diferentes. O sea, mismo lo puedo instalar en algún aparato electrónico y me puede dar la funcionalidad o diferentes funcionalidades. Sí, la funcionalidad para la que se diseñó. Ya. Cabe resaltar que este tipo de microchips se conocen como ASICs, que son circuitos integrados de propósito específico. Se construyen y tal cual se construyen, eso van a ser. Hay algunos microchips que son programables, como por ejemplo los FPGAs, un microcontrolador con, no sé, un Arduino, por ejemplo. Pero en este caso, este tipo de microchips se graban y así tal cual se graban, así quedan. O sea, por eso son de propósito específico. Entonces, en especial es un ASIC, que es un circuito integrado de propósito específico. En este caso, lo que hace es mostrar los nombres de los participantes en este proyecto. O sea, que pues, ya está guardado en el chip, grabado ahí, y pues ya nadie lo puede mover. Y los muestra en la pantalla LED que Exactamente, en esta pantalla LED que tenemos aquí. Sí, prácticamente era un test chip para demostrar que la idea, el uso de herramientas de uso libre, nos puede llevar a una fabricación exitosa, demostrar el diseño para poderlo luego potencializar a diseños ya con una funcionalidad más, más compleja tal vez. Entonces, pero ahorita la idea era hacer el uso de la herramienta, se puede fabricar, funciona, y en este caso lo que hace es dividir el espacio en 64 partes, cada una puede contener un diseño independiente y se puede visualizar
también de manera independiente a través de un selector. En este caso, las funcionalidades que se le dieron en particular a este chip es mostrar el nombre del participante. Entonces ya cada participante puede ver ahí su nombre. Una vez que se tiene funcionando, damos los siguientes pasos, que son los proyectos que te decía que vamos a impulsar, y esperamos tenerlos listos en unas semanas más, para pasar a un par de proyectos nuevos. 2 son los que se están trabajando ahorita. Así es. Uno es un chip de cifrado de datos con el para uso de Internet de las Cosas principalmente. Es un chip que recibe un dato, digamos, de manera natural, lo encripta para evitar robo de información, y la idea es que se aplique con un transmisor y ya se transmita ese dato encriptado, y luego el receptor lo descifre y ya entregue la información como debe ser. Entonces, ese es un trabajo que estamos desarrollando también. Uriel nos está apoyando mucho con ese tema. Nos hemos apoyado también con investigadores de CIMAT. Tenemos una colaboración con ellos. Entonces, entre el TEC, Uriel y CIMAT, estamos trabajando en este proyecto, y el otro es el SiliCluster, que Uriel va a hablar de él. De hecho, el SiliCluster beta, por así decirlo, es SiliCluster como tal, pues es solamente un juego de palabras de silicio y un clúster que pues engloba muchas cosas. Por ejemplo, esto que engloba muchos proyectos. Entonces, SiliCluster pues ha tenido 3 versiones: la versión beta, la versión 1 y la versión 2. De hecho, te voy a mandar las imágenes para que lo puedas mostrar, pero SiliCluster beta es la prueba de concepto. Funcionaba las herramientas open source, sí funcionó. SiliCluster 1 era una mejora de este mismo proyecto, pero en vez de tener, pues, no sé si se alcanza a distinguir, tiene un multiplexor central. La SiliCluster 1 era para proyectos digitales, o sea, unos y ceros, que es lo que se maneja en digitales o analógicos. En este caso tiene un multiplexor central. El SiliCluster 2 cuenta con otros multiplexores secundarios, que lo que hacen es aprovechar mejor estos espacios huecos que se alcanzan a ver aquí, este espacio desperdiciado. Entonces, SiliCluster 2, en vez de obtener 64 bloques, tiene 256 bloques para 256 proyectos diferentes, para que 256 personas puedan participar en un solo chip. Y 256 estudiantes, profesores o gente independiente pueda fabricar sus propios chips sin necesidad de pagar grandes cantidades de dinero por un solo chip. En este caso, por ejemplo, pues hablando ya de costos de fabricación, un chip normalmente como que es de los más baratos, son $15,000 en promedio para una fabricación de 100 microchips, nada más de 100 chips para poder probar. Ya si nos metemos al área pues, de tecnologías más avanzadas, estamos hablando ya de millones o incluso miles de millones de dólares en el puro diseño y fabricación de semiconductores. Pero ¿cómo? O sea, ahorita vámonos como al rango China, ¿no? Que ha abaratado sí, el tema de los microchips se ha abaratado muchísimo. O sea, sí, antes a lo mejor había funciones en un teléfono a las que no podías acceder porque ya el precio se multiplicaba, ¿no? Pero ahorita ya es algo tan normal que de pronto ya ni siquiera te pones a pensar en lo caro que es, porque o ya ni siquiera hay tantas piezas en un aparato de estos y tan valiosas, pero ya de pronto son tan asequibles que lo puedes tirar a la basura y comprar uno nuevo, ¿no? O sea, ya es como renuevo mi celular cada año, renuevo mi televisión, renuevo el carro, no sé. Pero, pues, o sea, me estás hablando de que son cosas sumamente costosas. ¿Cómo es que se han vuelto tan asequibles? Bueno, ahí nos metemos en un tema de volumen. Cuando nosotros mandamos a fabricar un microchip en volumen, hablamos de millones o cientos de millones de piezas, pues sí, los costos se abaratan muchísimo, pero pues, hay que tomar en cuenta que este tipo de proyectos son de propósito específico. Claro. Sí, entonces no voy a mandar a hacer millones de uno solo. Los costos son exponencialmente más altos cuando haces un proyecto de propósito específico, porque aparte, pues muchos de estos proyectos son para investigación y desarrollo. Claro. Que pues sí, obviamente se planea que en un futuro, pues estos proyectos se hagan en volumen, se abaraten los costos. Pero para poder hacer pruebas de concepto, para ver si nuestro chip está fabricado, pues lo mínimo que tenemos que gastar son $15,000 para fabricar un chip.
que podría ser como a lo mejor el próximo paso, ¿no? De que primero hago mi prueba y después encuentro un chip que a lo mejor podría ser útil en la industria de los microchips y que le puede interesar a cierta empresa. Uh-huh. Entonces ahí ya a lo mejor vendo el diseño y ya podría, no sé, o ¿cuál es el siguiente paso? Sí, como que Gabriel, es un tema de volumen, ¿verdad? O sea, hacer una oblea te va a costar a lo mejor, vamos a pensar que en $100,000, pero si ahí van 1,000 o 2,000 chips, uh-huh, pues ya lo divides entre el costo del chip y si, uh-huh, los vendes, pues ya te sale económico porque fabricaste muchos de una vez. Pero, uh-huh, para empezar a investigar, para empezar a hacer los primeros chips que estamos intentando desarrollar y entender cómo se fabrican, pues no podemos mandar a fabricar 1,000,000 de chips. Sí, y luego claro, que salgan mal, pero hay que pagar esa cantidad de dinero. Entonces lo que se hace es que de pronto fabricantes como GlobalFoundries pues dicen, mira, te doy chance, aquí va a haber un espacio, voy a fabricar una oblea y te puedo dar un espacio pequeño ahí para que pongas el tuyo, te voy a dar unas cuantas muestras y así, como se trabaja de manera económica, digamos. Eso es como se ha ido. ¿Qué sigue para nosotros? Pues sí, como escuela tenemos que demostrar, primero formar a los estudiantes, ¿no? Que los estudiantes sepan cuál es el proceso de fabricar, bueno, de diseñar y fabricar un chip. ¿Dónde empiezo? ¿Cómo empiezo a especificar? ¿Qué recursos necesito? ¿Qué herramientas de software necesito? ¿Cómo se utilizan? ¿Qué restricciones hay de llevar un proyecto a hacerlo físico? Por ejemplo, en el chip de cifrado, regularmente los cifrados se hacen en una computadora o en un teléfono que trae un procesador muy grande. Entonces, a veces podemos decir que para ese proceso hay recursos ilimitados, mucha memoria, una buena capacidad de proceso, pero cuando lo quieres hacer en un chip, los recursos están limitados, hay menos memoria ahí adentro, hay menos pines de entrada para poder meter las señales al chip y luego que los procese y te entregue el dato cifrado, etcétera. Entonces, hay recursos limitados. Entonces, entender esas restricciones de que, mira, el chip, ese proceso que ya estás corriendo en una computadora, lo tienes que hacer, pero con recursos limitados. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja de hacerlo? De que va a ser más seguro, de que va a consumir menos energía, va a ser más rápido el proceso que una computadora normal. Esa es la ventaja de hacerlo en un chip, pero hay que entender cuáles son las restricciones. Entonces, todo eso hay que irlo entendiendo. Una vez que ya tengamos a los alumnos entendiendo cuál es el proceso de llevar una idea, a diseñarla a través de símbolos, a través de scripts, de programación, etcétera, el siguiente paso es cómo se fabrica. Cuáles son las restricciones del consumo de energía, el tamaño físico que va a tener, dónde se va a montar, etcétera. Todo eso hay que visualizarlo. Pues, y una vez que estamos ahí, pues ya podemos empezar a diseñar diferentes tipos de chips con diferentes funciones, ir viendo la manera de cómo los vamos a fabricar, y ahí es lo que viene. Estamos visualizando, pues primero, tratar de conectarnos con la gente que lo está haciendo ya aquí en México, cuáles son sus capacidades, que como te comenta, hasta ahorita, al día de hoy, son fabricaciones muy limitadas. O sea, no fabrican de todos los tipos de dispositivos que se requieren. Por ejemplo, para simplemente en digital, un circuito digital ocupa 2 tipos de dispositivos, así muy general. Transistores Ns y transistores Ps, así se llaman. Entonces, los procesos de fabricación que tienen, pues nomás fabrican un solo tipo. Entonces, ya está el diseño de alguna manera limitado. En el tema al usar los 2 tipos de transistores, se viene un tema de consumo de energía, que se reduce mucho cuando usas los 2 tipos de transistores. Si usas un solo tipo, se puede diseñar, puede funcionar, pero va a tener un consumo de energía muy elevado, que también lo hace pues inviable para hacerlo comercial. Pues todos esos hay que irlos visualizando, esos temas. Pero ayúdenos a entender, porque, corríjanme si me equivoco, un microchip o algo así como lo que estamos viendo aquí, ¿es el cerebro de podría ser el cerebro de una computadora? O más que nada, me gustaría que nos explicaran, en un dispositivo como estos, ¿tenemos microchips como ese o solo tenemos uno? ¿Tenemos diferentes para diferentes funciones? Porque esto es así algo que cabe en mi bolsillo, o por ejemplo, su reloj inteligente que estoy viendo que tienen para acá. O sea, ¿cuántos microchips o de qué tamaño o cómo representan su fuerza? Ahorita también hablaba como de ahorro de energía, qué es lo que hace que un chip sea eficiente o no sé, intenten como orientarnos de que lo que tenemos aquí en nuestro bolsillo no es magia, ¿no? O sea, claro, es inteligencia. Es tecnología aplicada, ¿no? Aplicada en un dispositivo que ha tenido años de desarrollo, ¿no? Pero así es.
Bueno, no hay un solo chip regularmente. Bueno, hay uno principal que le llamamos a veces el CPU, o aunque luego también el procesador principal, ¿no? Sí. Pero luego hay chips de comunicación, por ejemplo, para el Bluetooth, para el Wi-Fi, para el NFC, para la gestión de la batería, para la detección del touch de la pantalla, para la gestión de la pantalla, la gestión de todas las imágenes, de los audios. Hay muchos chips diferentes. Hay una tecnología que le habla ahora de sistemas en chip, o SoCs, en el cual en un chip más o menos grande se meten funciones de diferentes para tratar de minimizar más el espacio y poderlo tener en la bolsa del pantalón, un aparato que tiene muchísimas funciones. Entonces la idea es minimizar todo. Entonces, en vez de poner chips separados, en un solo chip meten las funcionalidades de diferentes cosas. Por ejemplo, un procesador especial para la pantalla, un procesador especial, el principal, el CPU principal. El procesador principal, memoria, procesadores de señales digitales, como DSPs, procesadores de redes neuronales para toda la parte de touch que se requiere, procesamiento neuronal, todos esos se meten como que en un solo chip que tiene muchas funciones. Pero además hay otros, los sensores, los acelerómetros para detectar la posición del teléfono, que cuando lo volteamos se gire la pantalla. Esos llaman MEMS, son chips especiales también que van dentro de ese aparato. Entonces hay cientos o miles de funciones, no sé. Pues bueno, es que algo que para mí fue muy importante cuando a mí me enseñaron este tipo de cosas es que principalmente hay dos tipos diferentes de chips, los digitales y los analógicos. Los digitales a lo mejor lo hemos conocido, lo hemos escuchado como unos y ceros, o sea, el binario, todo eso. O sea, 1 y 0 es una forma muy fácil de comunicarse con las computadoras. Pero nosotros vivimos en un mundo analógico. ¿Y qué quiero decir eso? Que son muchas variaciones de señales en el ambiente. O sea, no es solamente un 1 y 0, o sea, son muchas variaciones. Como mencionaba el maestro, o sea, convertimos esa información con algunos microchips dentro de tu teléfono, por ejemplo, y esas señales se convierten a un formato digital que nuestro procesador puede leer y puede hacer cálculos muchísimo más rápidos. Un ejemplo muy claro, pues el micrófono de un teléfono. O sea, un micrófono recibe un nivel diferente de voltaje dependiendo de la voz o el nivel de voz que estemos utilizando. Y eso se convierte a un lenguaje que pueda leer nuestro procesador de nuestro teléfono. Entonces, todos esos microchips que están dentro, pues se van reduciendo y reduciendo y reduciendo hasta que podemos hacer un teléfono pues, como el que cabe en un bolsillo. Entonces, por ejemplo, los teléfonos antiguos que pues tenían hasta a veces una ruedita o eran muy grandes, era porque usaban componentes electrónicos del tamaño de centímetros, que se redujeron al tamaño de nanómetros, micrómetros. Entonces, muy, muy pequeño, o sea, mucho más pequeño a veces que el grueso de un cabello. Entonces, todo eso se convirtió a tamaños microscópicos para poder procesar toda la información y poder hacer que nuestros aparatos quepan en la bolsa. Pues podría decirse, bueno, corríjanme otra vez, porque es que todo esto es o sea, es que no es nuevo porque ya forma parte de nosotros, pero por ejemplo, cuando vemos en un microscopio a estos microchips, entonces parece como si viéramos como una pequeña ciudad con calles, avenidas, o a lo mejor algún aparato como cablecitos, ¿no? Que se van conectando y te llevan a otro lado. Entonces, podría ser que encontramos la forma de crear de suplir estos cables que eran de centímetros, de llevarlos a un lugar tan pequeño para poder pues hacer todos esos procesos, ¿no? Porque también he escuchado que en nuestro bolsillo tenemos una capacidad de procesamiento más grande que la computadora que llevó a los hombres a la luna, ¿no? Claro, claro. De hecho, bueno, yo tuve la oportunidad de estar el año pasado, unos meses, en la Universidad Tecnológica de Toyohashi, en Japón. Y ahí, pues, precisamente vi todo ese proceso de manufactura. Vi el podcast que
que pusiste de Pozoco 2000 y se me hizo muy curioso, de hecho, que hablaban acerca de que las tecnologías de miniaturización de semiconductores parecen casi alienígenas. Y no es alienígena, simplemente pues son tecnologías que hemos aprendido a manipular de una manera tan precisa que podemos crear canales en el silicio de mucho menos que, millones de veces incluso menos que el grueso de un cabello. Entonces estuve en esta universidad viendo cómo se grababan las obleas de silicio, cómo se podían hacer canales, cómo se podían hacer llenado de esos canales, cómo se cubrían con diferentes metales, se ionizaban de diferentes maneras. Y son cosas que parecieran alienígenas, pero que no lo son. Entonces, se los pongo de la manera más sencilla. Si alguien que esté viendo este video conoce un poco de serigrafía, es exactamente el mismo proceso. Solamente que en vez de utilizar máscaras gigantes, se usan máscaras un poco más pequeñas. Y se hace igual luz. Con luz bueno, no se graban como tal el chip como en serigrafía, porque en serigrafía pues se pasa la tinta, se hace sobre esa máscara. Aquí en vez de pasarse tinta, se inyectan iones y se hace pues como una lupa. Tenemos nuestra máscara y se va haciendo chiquitito, chiquitito, chiquitito. Y como lo que pasa pues es luz, son fotones, entonces, o algunos materiales en un ambiente como ya muy pequeño, pues se van grabando, grabando. Entonces, es el mismo proceso, simplemente pues mucho más pequeño y más detallado. Pues mucha especialización, ¿no? Porque, digo, no, ahorita ya estaba la carrera electrónica en el tecnológico. Y luego ahorita está la de semiconductores y también creo que hay una especialidad y hay un diplomado y se requiere como mucho conocimiento previo para poder llegar a esos niveles. O sea, no es como que puedas pasar de ser administrador a diseñador de semiconductores en un solo paso. Y incluso como que diría, pues es que realmente, más bien en la educación básica, primaria, secundaria, prepa, no hay ninguna materia, o por lo menos, a lo mejor en tecnológicos, bueno, en bachilleratos de tecnología como los CEBETIS podría llegar a haber algo al respecto. No sé, tú estuviste en alguno, pero Sí. pero entonces, o sea, a mí me sorprende o digo, es que ya son tecnologías tan avanzadas que no es como que tengas tu carrito y lo desarmes o desarmes un microondas y ya sepas cómo funciona, ¿no? O sea, ya tienes como que meterte a la física cuántica incluso para saber exactamente cómo funciona. Pero entonces, esto me lleva a un tema que tiene que ver con la integración de la educación, de esta educación en edades más tempranas, ¿no? Porque cómo vamos a lograr a crear técnicos competentes en estas tecnologías si llegamos básicamente en ceros a la educación superior y, o sea, son solo 4 años. ¿Y qué es lo que se espera de un ingeniero en semiconductores? Pues que sepa diseñar y que sepa todos estos procesos y entienda todo esto. Bueno, me imagino que no es fácil, entonces por eso quería entrar o entender quizás a lo mejor el proyecto que tiene el maestro Iram de Jupyter Labs, si no me equivoco, Sí. que tiene que ver con la educación de estas tecnologías a tempranas edades, ¿no? Así es. Sí, bueno, tienes razón, es complicado formar un ingeniero en cualquier área, en solo 4 años. Entonces sí se requiere tener un mejor perfil previo a entrar a la ingeniería. Y hemos empezado a trabajar como tecnológico ahorita. Justo estamos corriendo un diplomado donde involucramos profesores de bachillerato para que también ellos pues lleven este conocimiento a sus alumnos y de ahí empecemos a tener un perfil más técnico en este sentido para los chicos que pues les interese. Sé que algunas preparatorias van a abrir la carrera de técnico en semiconductores, yo creo que el próximo año. ¿En serio? ¿Aquí en Aguascalientes? Creo que el CONALEP 1 estaría abriendo el próximo agosto, dentro de un año. Wow. Y por ahí en algunos de los CEBETIS, bueno, el sistema de DGETI de los CEBETIS, está abriendo carrera de técnico en semiconductores en algunas ciudades, no estoy seguro todavía cuáles. La idea es que también aquí en Aguascalientes pronto también se visualizara ese tema, pero CONALEP creo que ya vamos un poquito más avanzado en esas gestiones.
Entonces sí es importante que empecemos a formar al chico antes para aprovechar e impulsar mejor o con más fuerza a nivel de ingeniería y obviamente los posgrados. La semana pasada tuvimos un evento que se llama el Bootcamp Synopsys y pues ahí nos damos cuenta del nivel que estamos, porque Synopsys es una empresa global, es una empresa líder en desarrollo de software para diseño de circuitos integrados y realmente es sorprendente lo que pueden hacer esas herramientas para diseñar circuitos de alto rendimiento, con mucha capacidad de proceso, con una miniaturización elevadísima. Y comparando con los trabajos que hemos venido haciendo como escuela, pues parecen juguetes lo que hacemos. Entonces sí necesitamos moverle mucho, con mucha anticipación, con profesores también darnos cuenta de que estamos atrasados realmente y empezar a mover el tema con más intensidad, con proyectos, aunque sean académicos, pues cada vez con un mayor nivel técnico. Respecto a Jupyter Lab, gracias por comentarlo, es una iniciativa personal en la cual precisamente atendiendo a este tema de mejorar o de que los niños se involucren en el tema de ciencia y tecnología, pues es un tema que yo traigo hace ya como 5 o 6 años, en el que empecé a dar cursos para niños, que los niños se entendieran cómo se hace, cómo se trabaja la electrónica, cómo se programa, pero nos salimos un poquito del molde muchas veces, en muchas escuelas para niños que enseñan robótica o cosas así, pues utilizan robots ya, pues digamos que de alguna manera ya fabricados, ya hechos, y solamente se aprende a usar una interfase para usarlos. Entonces, no se ahonda mucho en el conocimiento, es algo que se hace relativamente sencillo, el robot ya está hecho, las funciones ya vienen preprogramadas, y además uno va agarrando una función para que camine, una función para que esto. Y entonces se aprende un poco, se atrae la atención del chico, pero no aprenden muchos detalles técnicos. Entonces acá nosotros hemos ido a hacer que el chico tome el procesador, digamos ya directo, ¿no? Como ir directo al procesador, a programar directamente el procesador, a usar directamente los sensores, aprender cómo funcionan los sensores, cómo los programamos, cómo puedo leer los datos, y eso lo hemos venido haciendo ya por 5 años más o menos. Este año sí lo puse en suspensión porque he dedicado pues muchísimo tiempo al tema de Laboratorio Nacional que estamos tratando de formar aquí en el Tecnológico, y yo espero que pronto en una colaboración con el TEC empecemos a traer de nuevo a los chicos desde 8 o 9 años, podemos recibirlos e impulsarlos en este tema. Entonces, pues ahí es un tema que sí tenemos que impulsar mucho, desde medio jugando, medio, como digamos de una manera ligera, pero sí aprendiendo cosas técnicas, es lo que visualizamos en Jupyter Lab. Y el otro tema ya más formal académico, pues sí, también es importante empezar a formar a los ingenieros desde los 15 al menos, o más chicos. Fíjese que, por ejemplo, en las carreras de música hay esta iniciativa que a mí me parece un poco complicada, de que tienes que tener una educación previa para poder entrar a la licenciatura en música. O sea, tienes que pasar con un bachillerato en artes o en músico ejecutante. Entonces, muchos músicos, bueno, o sea, está raro porque te obligan un poco a que elijas tu carrera o te profesionalices desde la preparatoria, o sea, desde la secundaria, en realidad, de que ya tome la decisión, pues voy a ser músico y voy a iniciar mi carrera a esta edad, ¿no? Justamente por eso, porque se preocupan por generar músicos competentes sabiendo que es difícil crear este tipo de saberes y requieren muchos años de práctica, ¿no? Entonces, bueno, me da gusto que el CONALEP 1 ya vaya a tener como esta iniciativa y se me hace curioso porque justo es la preparatoria en la que estudió Eric. Bueno, sí. Él nos mencionaba la otra vez que estudió electrónica en el CONALEP, y que le llamaba mucho la atención de los semiconductores, estaba muy ávido de conocimiento, ya con su profe y le dice, oiga, ¿y usted cree que en México se vaya a realizar algo, se pueda diseñar este tipo de tecnología? Y el profesor era como de, no, es que eso, pues es un sueño, no, en México no se va a poder. Eso fue hace como 20 años, no sé. Sí.
15 quizás. Unos 15 años. Sí, pero... No, sí, como 20. Pues, más o menos. ¿cuánto ha pasado? O sea, ¿cuántas cosas han tenido que suceder para que esto se esté visualizando como una realidad? O sea, a lo mejor todavía faltan pasos para poder formar ingenieros competentes a nivel mundial. Digo, saliendo de la carrera, en tu caso, pues ya estás en el posgrado, ¿no? Entonces como que ya estás rodeándote con gente de Japón, de Estados Unidos. El maestro pues ya tiene como toda, o sea, es como una cosa de ir formando ingenieros con estas tecnologías que cambian diario, o sea, que cambian cada año y que hay que estarse actualizando. Y sabes, de hecho, a ver, hay un tema que me gustaría tocar en este podcast, de hecho, que es el tema de apoyo, precisamente. A ver. Digo, yo estoy un poco más de mi lado diciendo esto, obviamente también, pero sí es algo que a lo mejor me gustaría que incluso llegara hasta lo más alto, porque no se entiende este tema. O sea, es importante que se entienda. De verdad, o sea, yo he trabajado y últimamente he estado trabajando con gobiernos de diferentes estados, Nayarit, Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, o sea, y no lo entienden, o sea, no entienden qué son los semiconductores, o sea, y lo que a mí a veces me preocupa un poquito precisamente es eso, o sea, ahorita hay un boom gigante de semiconductores en México, sin entender qué son los semiconductores. O sea, se habla de semiconductores como si el semiconductor fuera el procesador, como si él fuera el microchip, pero el semiconductor es donde se construye. O sea, es la placa donde se construye el microchip. Entonces, realmente estamos hablando no de semiconductores, estamos hablando de microchip, de diseño, de proyectos, de procesadores, de cosas así. Entonces, lo que a mí, honestamente, ya personalmente hablando, me gustaría es que se llegara a entender a nivel federal de lo que estamos hablando. O sea, que este tipo de proyectos muchas veces se cree que se necesita poca inversión y ya vamos a sacar un proyecto impresionante. O sea, son proyectos que se necesitan inversiones, hablemos de millones de dólares. O sea, yo soy muy activo a veces en molestar a la profe Iram con eso porque dentro de las iniciativas de fabricación de semiconductores existen unas máquinas que se llaman Minimal Fab. Son máquinas que nos permitirían como institución, por ejemplo, aquí al Tecnológico, con este nuevo laboratorio de semiconductores, fabricar nuestros propios microchips, nuestras propias ideas aquí, en esta casa. ¿Cómo? Sí, o sea, un microchip, o sea, son máquinas que nosotros podemos instalar en un cuarto como este y podríamos obtener un microchip funcional. O sea, en semiconductor, obviamente, en un semiconductor. Pero son cosas que pues no llegan a la persona correcta o simplemente no pasan por el camino correcto y necesitamos ese apoyo, o sea, necesitamos realmente el apoyo como le dicen, de las altas esferas a nivel federal, porque pues son cosas que se necesitan mucho dinero, o sea, y mucho apoyo para poder realmente salir adelante. Entonces, sí, efectivamente, hay iniciativas que nos permiten hacerlo, pero pues no se entiende. O sea, se cree que un semiconductor lo pido hoy y me llega mañana. O sea, pero... Pues sí, es así. Bueno, o sea, a escala global, si pides algo por Amazon, sí te llega al siguiente día y tiene semiconductor, tiene microchips incluidos, pero obviamente no es lo mismo aprender a hacerlo que nada más ser consumidor, ¿no? O sea, hablemos, por ejemplo, de tiempos de fabricación. Este microchip tardó cerca de 7 u 8 meses. Porque eso tarda, ¿no? Entonces, a veces... Proceso inicial. Sí, a veces me encuentro con gente que me dice, oye, pues es que queremos hacer este proyecto, pero lo quieren presentar el mes que entra. Y es como que sí, o sea, sí no te lo puedo hacer, pero no, esto no son los tiempos. Por eso mencionamos que pues, el primer paso es que se entienda cómo es este proceso. Que se entienda cómo es la fabricación, que se entienda cómo es el diseño. Paso número 1. Sí, paso número 1. Paso número 2. Paso número 2, pues invertir en un proyecto y pensar que estos proyectos van a tener un futuro real para el país. Entonces, las Minimal Fab podrían ser ese paso número 2. Es un paso importante. Hablamos de una diferencia abismal de precios de una Fab tradicional, convencional, que estamos hablando por encima de los $1,000 millones para instalarla en un país, más aparte pues que se mantenga produciendo. Y hablamos ahora de una Minimal Fab que son 10 o 15 millones de dólares, que es una inversión fuerte para una institución,
pero que puede traer muchísimo beneficio, ya no sea solamente económico, sino también en especie o de talento o capacidad de ingenieros. Pues simplemente para, pues para tener una ingeniería más completa, ¿no? O sea, claro. Así es. Sí hay planes para tener una Minimal Fab aquí en el laboratorio. Pues se ha estado platicando con autoridades, esperemos que llegue a los oídos que tienen el dinero para que se haga esa inversión. Sí, es una parte importante en el tema. Como contaba Uriel, con invertir, para hacer una fábrica completa de una tecnología nueva, pues sí se ocupan miles de millones de dólares. Digamos que bajita la mano, $1,000 millones para ponerla, y luego como el 30% de eso, o el 20% de eso cada año para mantenerla, como mantenimiento, insumos, personal y todo lo que se requiere. Entonces eso es muy caro. Minimal Fab nos permite pues completar lo que estamos haciendo, es el siguiente paso. Una vez que ya sé diseñar, ya puedo diseñar un procesador, ya puedo diseñar un circuito para una aplicación específica, no sé, para controlar un motor, un chip para transmitir datos, etcétera. Por ejemplo, ahorita que está el carro, el Línea, ¿no? Uh-huh. Que es otro proyecto, otro de los proyectos de la administración actual del gobierno federal. Ese carro pues va a ocupar chips para controlar el motor, para sensores, para el encendido, etcétera, leer los sensores de velocidad, de temperatura, de carga de la batería, de la administración de la carga de la batería, un montón de circuitos que se requieren para un coche. Entonces, ese tipo de chips finalmente tendrán que comprarse en algún lado. Uh-huh. Y la otra opción es también visualizar que podemos llegar a un nivel en el que podemos diseñar esos chips y poderlos fabricar localmente. Sí, porque el laboratorio es diseño de semiconductores y electromovilidad. Ahorita nuestro laboratorio se llama, nuestro laboratorio de aquí del TEC es diseño, semiconductores y electrónica avanzada, en el cual la idea es usar los semiconductores para hacer circuitos electrónicos pues de alta gama, ¿no? Es esa donde estamos visualizando. Y sí, Minimal Fab nos ayudaría a dar el siguiente paso. Sí, ya hace 2 años empezamos, tenemos que empezar a hacer algo, y ahorita a lo mejor no había muchos recursos. Y entonces pues hay que empezar a capacitar, hay que empezar a entender, qué herramientas necesito, qué software, qué tipo de cómputo, cómo diseño un chip, cómo lo especifico, desde qué quiero que haga, qué es factible que podamos hacer, porque luego hay gente que también se le van las ideas y andan como que cosas que todavía estamos muy lejos, pero bueno, una vez que se tiene eso, pues hay que terminar en la fabricación, que es otro reto bien grande en el tema de semiconductores, la fabricación. Un tema es el diseño, cómo hago que un procesador haga ciertas operaciones, que multiplique, que divida, que saque raíz cuadrada, etcétera, cómo un chip va a hacer esas operaciones para resolver una ecuación que representa un sensor o para representar datos y pues analizarlos, cómo vamos a hacer que por ejemplo, para leer el touch de la pantalla de una computadora, de un teléfono, necesita un chip que tome todos esos datos, si deslicé el dedo de arriba para abajo, de abajo para arriba, hacia un lado, si lo presioné, si hice un clic corto, un clic largo, etcétera, todo eso, si es un procesador especial que haga todo eso. ¿Cómo lo diseño? ¿Qué son sus entradas? ¿Qué es lo que me tiene que entregar? ¿Cómo se va a comunicar con el procesador principal? Para decirle, mira, alguien tocó la pantalla y le hizo de esta manera, y entonces, ¿qué tiene que hacer el procesador para mostrar en la pantalla según lo que haya hecho la persona sobre la pantalla? Todo eso se tiene que entender. Y luego, ¿cómo lo voy a fabricar? Es otro paso. O sea, ahí vienen unas tecnologías también muy avanzadas en deposición de materiales, comentaba ahorita Uriel, parecido a la serigrafía, cómo hacer la implantación de los materiales sobre el silicio para que se formen los transistores, para que se conecten los transistores a esos tamaños de nanómetros. Y luego cómo lo voy a empacar, cómo lo voy a probar. Todo eso lleva años de conocimiento, de realizarlo. Simplemente si hoy decimos, vamos a diseñar un chip para controlar una pantalla touch, nos puede llevar 2-3 años en diseñarlo. Porque obviamente no voy a gastarme $1 millón o $500,000 para fabricar un chip que quién sabe si funcione, ¿no? Tenemos que llevar la mayor certeza posible de que eso va a funcionar. Entonces, para poderlo diseñar, probar
y luego ya poderlo mandar a fabricar nos puede llevar 2, 3 años. Una vez que está fabricado, pues hay que probarlo y también nos puede llevar varios meses o hasta años también, dependiendo de la complejidad que tenga ese chip. Entonces, queríamos pues dar esos pasos primeros como academia, cómo diseño, cómo pruebo, qué tipo de cosas necesito para probar y para diseñar, y luego ya tenemos que estar visualizando el siguiente paso. Ya estamos en el punto aquí académicamente en el que tenemos que visualizar la etapa de fabricación, que es otro de los puntos importantes como país. Si realmente queremos aspirar a esa independencia tecnológica, pues tenemos que dar ya ese siguiente paso. Sabemos que pues, no se tienen todos los recursos, no tenemos recursos ilimitados como país, pero creo que 500 millones de pesos son factibles. Y podemos dar un paso bien grande en el tema de avance tecnológico como país, ¿sí? Tampoco sería, suponiendo que tuviéramos los $1,000 millones para poner un fab, en este momento creo que no sería una buena inversión, porque no nomás es poner el fab, hay que capacitar a la gente que va a trabajar ahí, ¿sí? Y visualizar que para que eso se mantenga, pues que tiene que estar vendiendo su producción. Comentabas otra vez, 90% más o menos a su mínimo. Esa planta debe estar trabajando al 90% de su capacidad mínimo para que sea redituable por sí sola. Entonces, que no se vuelva también una carga un laboratorio como estos. Que tengan el equipo ahí que esté parado. Exactamente. Y si lo dejas de usar, se echa a perder, ¿no? Se empieza a ser obsoleto rápidamente y después hay que sacarle el dinero. Y hay que tener gente trabajando ahí y hay que estar vendiendo la producción. Pero si no tenemos chips diseñados, si no tenemos una visión hacia dónde va a estar parado ese equipamiento. Entonces, tenemos que dar primero los pasos graduales. Gente aprender, que sepa diseñar. Que sepa fabricar a un nivel al menos más bajito, y luego dar el siguiente paso, pero ya yendo en esa rampa de crecimiento. Si no es dinero tirado a la basura, de nada caso no tenía caso tener una fábrica ahí que no está, o que tenemos que traer gente a otro lado para que esté trabajando ahí. Entonces, sí hay que ir, es una visión con mucho... con mucha visión de qué queremos hacer, ¿no? Sí tenemos que visualizarnos bien. Sí es un paso que tenemos que dar, es el siguiente, ya visualizar cómo vamos a fabricar. Y eso es a ese nivel todavía, digamos, visualizar nosotros, podemos hacerlo redituable. Porque podemos dar capacitaciones, porque podemos seguir preparando nosotros mismos, porque ya podrían hacerse, como son chips reales, que se pueden fabricar y son funcionales, a cierto nivel podemos competir, ya podríamos empezar ya a hacer chips que se pudieran vender, proyectos que pudieran ser vendibles, saldrían tal vez un poco caros, pero ya es factible hacerlo. Y una vez que tengamos ahí 2, 3 años, 4, que ya hemos generado una experiencia, pues sí ya podemos visualizar el siguiente paso, pero hay que hacerlo gradual para no desperdiciar recursos. Pero sí, son temas que ya se están hablando, esperemos que haya una respuesta positiva pronto. Y ahora la pregunta del millón. Si ya hay países, naciones que tienen esa tecnología funcionando al 100 y tienen esta capacidad de revolucionar cada año, ¿por qué quedarse en México a esperar a hacer todo este proceso, ¿no? O sea, que sabemos que es un proyecto que va a tomar años y que puede traer como estos beneficios a largo plazo, pero entonces, ¿dónde sale esta motivación, no? Porque también entiendo que Uriel has tenido como la oportunidad de emigrar a Japón en algún momento. ¿Cuál es la motivación que dice, bueno, yo me quedo y aquí estoy en el tecnológico impulsando a que esta tecnología se desarrolle? Fíjate que muchas veces me he preguntado eso también, de si sería mejor emigrar o no a otro país, porque pues lo que yo hago no se hace realmente en México. O sea, diseñar semiconductores o de un proceso completo es muy difícil. Yo trabajé en Intel y la verdad es que pues sí está muy padre, es una empresa con muchas capacidades, aprendes mucho, sin embargo te quedas en una pequeña parte del diseño. Y ese diseño, pues tú no lo conservas, o sea, ese diseño pues se va para la empresa. Algo muy importante que tomar en cuenta en la industria de semiconductores es que es muy celosa.
Entonces, cualquier proyecto es secreto de Estado, prácticamente. Entonces, el hecho de fabricar o diseñar aquí en México nos abre las puertas como un país diseñador que puede patentar cosas. Y algo que de hecho es muy importante saber es que, por ejemplo, que será el 80% tal vez de la producción de microchips a nivel mundial se hace en Taiwán, se hace en Corea del Sur, en Japón, en China. Pero curiosamente, el mayor redituable, el que se gana más por este tipo de proyectos son los países que diseñaron el microchip. O sea, por ejemplo, hablemos de Estados Unidos, o sea, un país que es pues muy conocido por patentar de todo. Entonces, ellos tienen muchas patentes de microchips y realmente ellos ganan muchísimo más por esas patentes. Entonces, es bueno la fabricación porque nos permite conservar en México también de todo el proceso de diseño. Entonces, si nosotros a veces mandamos algún proyecto a alguna fábrica externa, a lo mejor ese proceso, pues ya no nos quedamos con el 100% de la patente. El hecho de diseñar en México desde cero hasta el final nos permite conservar todo ese conocimiento en el país. Y sí, a lo mejor y podemos hacer la inversión para diseño, para investigación y desarrollo aquí en México. Y pues finalmente, pues, si ya queremos fabricar en volumen, pues tener ahora sí el contacto con grandes países manufactureros. Pero creo que lo importante aquí es que nosotros conservemos también la propiedad intelectual de todos los proyectos que diseñemos. Y eso pues es muchísimo más fácil si nosotros podemos conseguir hacer todo el proceso desde aquí. Te lo pongo así como me mencionabas de Japón. O sea, ellos tienen algo muy parecido. O sea, ellos tienen sus fábricas dentro de sus universidades y todos los proyectos que ellos hacen pues, se quedan para ahí, se quedan para las patentes de Japón. Y las escuelas, universidades o centros de investigación donde tienen esas máquinas para hacer la fabricación, conservan la patente y generan recursos para seguir manteniendo sus operaciones. Entonces yo mencionaba precisamente también al maestro Iram que pues, sería bueno que si nosotros, por ejemplo, tuviéramos la Minimal Fab, nosotros tendríamos las capacidades para diseñar aquí, incluso también poder dar capacitaciones a nivel mundial. O sea, ya nos posicionaríamos en Aguascalientes, el corazón de México, como uno de las ciudades en el mundo incluso que tengan y den cursos de fabricación de semiconductores. Entonces, es un paso muy importante que tenemos que dar, pero como dice el maestro, pues esto es poco a poco, o sea, no queremos paso a paso. Sí, paso a paso. O sea, no podemos tener nosotros ya una fab aquí tan fácilmente, porque como mencionaba el maestro, o sea, ya no tenemos la capacidad de mano de obra o de capacidad incluso técnica para manejar esas máquinas. Necesitamos empezar poco a poco y después de eso, ya que ganemos la experiencia necesaria, ahora sí, pues dar el salto a algo más avanzado. Pero tenemos que empezar pues con poco, o sea, un paso a la vez. Pues ahí está, sí, vale la pena al parecer. Sí. Sí, pues yo la verdad siempre, yo me empecé a dedicar a esto en el año 2000, hice mis primeros proyectos en estas áreas, todo con empresas americanas. En aquel momento yo intenté que esto sucediera. En la escuela no hubo mucho eco. Llegué a hablar con secretarios de Desarrollo Económico aquí en el estado para tratar de explicarles que esto valía la pena, que era algo pues, que era importante. ¿Esto hace cuánto fue? Perdón. En el año 2000, hace 25 años. Y realmente no tuve eco en esa parte. Y ya pues, finalmente pues, yo desarrollé mi empresa, me fui a Estados Unidos un tiempo. Estuve trabajando en Estados Unidos igual en empresas del sector. En On Semiconductor, en Atmel, varias empresas en este sector, del año 2006 al 2011. Estuve trabajando allá y finalmente, pues, cuestiones familiares, decidí regresar y conservé parte de lo que era mi empresa, sigue funcionando. Y me incorporé nuevamente tecnológico. Realmente a mí me interesa que al menos el Estado o el país crezca. Yo creo que entre más gente esté preparada, tenemos un mejor país y a mí sí esa parte me motiva mucho para compartir todo lo que yo he ido aprendiendo con los estudiantes. Por eso abrí Jupiter Lab, porque mi visión es que los chicos deben pues enamorarse de esto para que realmente luego puedan ser profesionales exitosos en el tema, que lo conozcan, buscar la manera de cómo hacerlos que ellos entiendan. Muchas veces he visto chicos que se frustran porque a veces no se les enseña cómo debe ser, no se les
guía de manera adecuada, y entonces pierden el interés y terminan frustrados con el tema. Entonces dije, tenemos que cambiar eso, y empecé a trabajar Jupyter Lab. Aquí en el TEC he estado proponiendo pues que hagamos las cosas un poquito diferentes, haciendo a veces concursos de robótica, cambiando las especialidades, sugiriendo especialidades donde tratemos de ir un poco más hacia el diseño. Y ahorita pues, se dio la oportunidad, finalmente, después de 25 años o 23 años, surge el interés, aunque no con la preparación adecuada, porque pues, como ese fue un tema que llegó de Estados Unidos, hay que impulsar esto, y hay mucho desconocimiento. Y el primer punto pues era ese, interesar a la gente, en que quien toma las decisiones esté informado de qué se trata, para también invertir de manera inteligente lo poquito mucho que tengamos para invertir, que se haga de la mejor manera, qué camino seguir, empezar, como dijimos, empezamos por diseño, que es lo que nos costaba más, pues lo que requería menos inversión, era aprender a diseñar. Se requiere equipo de cómputo, afortunadamente hay herramientas de uso libre que son las que usamos para este primer chip, y de alguna manera económica empezamos, y ya tenemos chicos que saben, entienden mucho ese proceso. Ya algunos se fueron a trabajar a Tijuana, se fueron a Qualcomm, algunos están en Micron, en Guadalajara. Rápidamente se acomodaron, porque por lo poquito que pudimos ver, dieron un salto de calidad importante. Seguimos por este camino, vamos a hacer Aguascalientes un centro reconocido a nivel mundial en esos temas, si se sigue invirtiendo, si se sigue visualizando esos siguientes pasos. La motivación personal: quiero un país mejor para mis hijos. De hecho, si me permite, maestro, o sea, la verdad también como dar un poquito de lo mismo, de los estudiantes que están ahorita en esas empresas, todos participaron en esta convocatoria. O sea, fue como un trampolín, ¿no? Sí, de hecho, todos los que están en Micron, en Qualcomm, están sus nombres aquí. Están ahí. Sí, curiosamente. Y de hecho, pues parte también un poquito de la publicidad para esta nueva iniciativa, el Silly Cluster versión 2, que es la iniciativa que traemos ahorita. De hecho, bueno, apenas ayer se cerró la convocatoria, porque pues ya se habían llenado los espacios. Se va a fabricar también como parte de muchos de los estudiantes de aquí que estén participando, y va a ser otro tanto. O sea, Silly Cluster busca precisamente eso, o sea, un mejor país. O sea, busca que hagamos ingenieros de calidad. Entonces, lo que vamos a hacer precisamente con la iniciativa de Silly Cluster es que muchos estudiantes puedan tener la oportunidad de fabricar, porque eso es uno de los pasos que no tenemos. Antes, pues ahora sí que de conseguir la gran inversión para tener nuestros propios centros de fabricación aquí en México, pues está esta iniciativa, o sea, para que podamos ayudar a estudiantes a que diseñen sus chips y que se manden a fabricar. Y pues bueno, yo una visión personal que yo tengo de este proyecto es que sea una realidad, que en todo México sea lo normal decir, vamos a fabricar con Silly Cluster. Vamos a fabricar nuestro chip que diseñamos como equipo de trabajo en una clase, y vamos a fabricarlo, o sea, se va a hacer. Entonces, que sea una realidad en México. Entonces, por eso mencionaba eso de que ojalá llegara a las personas adecuadas, porque pues se necesita inversión y confianza en que esto va a impulsar el país. Y lo va a hacer, o sea, yo de verdad lo sé que lo va a hacer, sé que va a impulsar el país una inversión en este tipo de proyectos, porque pues vamos a impulsarlos tecnológicamente. Y ahorita los países, como sabemos, los países líderes son precisamente los países que han invertido en tecnología. Entonces, si queremos ser un país líder, tenemos que invertir en tecnología. Exacto, pues de parte de Voces del TEC y personalmente quiero dar las gracias, porque sé del trabajo que han hecho y que a veces podemos pensar que una sola persona pues no va a hacer el cambio. En este caso pues ya no es solamente una persona, ya es un grupo, y a lo mejor hace 25 años el timing no era el apropiado, o no estaba como la situación geopolítica que vivimos hoy en día, pero se ha mantenido, y entonces pues básicamente ahorita hay como un tema de constancia, ¿no? Que ya se abrió una puerta y nada más hay que seguirla empujando. Entonces, pues gracias por su pasión, por su entrega, por querer que también que este tema se divulgue. A lo mejor ahorita muchos no estamos enterados, pero los semiconductores pues es el nuevo oro, el nuevo petróleo, que en México pues
estamos haciendo la lucha porque se divulgue, todavía no se conoce, entonces a compartir. vamos a hacer un reto para que esta información llegue a las personas que tienen que llegar. Y pues nada, pues queremos seguir teniendo más noticias al respecto. Los seguimos esperando aquí. Próximamente, pues todo esto tiene que ver todo esto está ligado. Si estamos hablando de semiconductores, vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de diseño, entonces de automóviles eléctricos. Todo está ligado. Entonces, no se pierdan próximamente capítulos en Voces del Tech. Esto fue Semiconductores con el maestro Iram. ¿Me dejas agregar una cosa? Y con Uriel. Adelante. Sí. Bueno, antes agradecerle a Uriel por todo el apoyo. Realmente nos aceleró los pasos que estábamos dando nosotros. Con su ayuda avanzamos mucho más rápido de lo que yo visualicé al principio. Entonces, muchas gracias, Uriel, por todo su apoyo, toda la confianza que haya tenido conmigo. Y también, pues, obviamente, a las autoridades aquí en el TEC, a mis compañeros de trabajo, a los de la academia, al jefe Juan Carlos, obviamente al equipo directivo, al doctor Gil y su equipo, porque pues también han confiado en mi trabajo. Nos apoyaron con equipar el laboratorio, consiguieron inversión para los nuevos edificios. Entonces, realmente se ha apoyado mucho esta iniciativa y esperamos, y yo tengo confianza en que ese siguiente paso que queremos dar en el tema de fabricación se dé. Y pues de todas maneras, hasta ahorita, mucho agradecimiento con todas las personas, contigo que nos ayudaste con los videos para el laboratorio. Todo eso ha puesto su granito de arena para que estemos viendo lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Que estemos visualizando fabricar chips, que estemos visualizando diseños más técnicos, más avanzados, que tengamos ya estudiantes en la industria que pronto podrán venir a aportar también de vuelta. Entonces, gracias a todos. Gracias, Uriel. Muchas gracias a ustedes. Se ve el trabajo. Créame que cuando fue lo de la entrevista, quedamos de acuerdo con la entrevista la semana pasada. Ajá. Que me ven saliendo de electrónica y me preguntan, ¿qué fuiste a hacer o con quién fuiste a ver? No, pues con Iram. No, pues sí, es que todos saben del trabajo que se está haciendo. A veces no lo entendemos, pero pues el trabajo se ve. Entonces, pues muchas felicidades a todos. Próximamente más noticias aquí en Voces del Tech. Síganos en nuestras redes y también sigan a las redes de Uriel Jaramillo, de Iram, los proyectos personales que tienen. Júpiter. Y bueno, próximamente tendremos Silly Cluster. Entonces, pues estén atentos a las convocatorias para que puedan formar parte. Y pues si están interesados en la tecnología, en desarrollar tecnología e impulsar el país, pues ya saben, aquí hay herramientas y plataformas para que lo puedan lograr. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sergio, allá en la cabina. Andrea, un saludo a Ricardo, el coordinador de distancia. Mi nombre es Yesem Alvarado. Hasta la próxima.